Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a preparar unas ricas arepas colombianas de maíz blanco rellenas de queso. Si no las has probado, anímate, te van a encantar. Para esta receta necesitamos harina de maíz blanco, mantequilla, sal, agua tibia y queso, que puede ser en lonchas o rallado. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. En un recipiente vamos a poner 2 tazas de harina de maíz blanco precocido. Este lo puedes comprar en cualquier cadena de supermercados o en los sitios donde venden productos importados. A la harina añadimos un trozo de mantequilla, sal al gusto. Voy a poner más o menos media cucharadita. Y finalmente agua tibia. No debe estar muy caliente para evitar quemarnos las manos. La cantidad de agua debe ser un poquito más de la cantidad de harina. Voy a esperar un momento para que la harina absorba un poco el agua y continuar con más agua. Yo voy a añadir más o menos un cuarto de taza más de agua porque esta harina necesita bastante agua para hidratarse. Dejamos reposar entre 3 y 5 minutos hasta que el agua se absorba. Mientras tanto ponemos una sartén o plancha de asar a fuego suave. Añadimos un trozo de mantequilla o un poquito de aceite. Cuando se ha absorbido el agua, empezamos a amasar con las manos. Vamos integrando poco a poco los ingredientes, mezclando bien y cuidando que no vayan a quedar grumos. Hay que amasar bien, apretando la masa con los dedos hasta que quede homogénea. Esta masa también se emplea para otras recetas, como las arepas fritas o las empanadas. Podríamos decir que la arepa es parte de la cultura gastronómica de Colombia y Venezuela, ya que en ambos países sustituyen al pan. Suele comerse en el desayuno y la cena principalmente. Si nos sobra masa, la podemos guardar en la nevera en un recipiente con tapa hermética. Así nos puede durar 4 o 5 días. Otra opción es armar las arepas y congelarlas, separadas con film transparente para que no se peguen. La masa está lista cuando no se pegan las manos, ni en el recipiente, y tiene una textura homogénea. Dividimos la masa en porciones haciendo bolas de acuerdo al tamaño de las arepas a preparar. Con estos ingredientes aquí empleados, nos pueden salir más o menos unas 5 arepas de tamaño mediano a grande, o entre 6 y 7 arepas pequeñas. Te dejo 2 formas para hacer arepas rellenas de queso y tú decides con cuál te quedas. Empecemos con la primera. Para armar las arepas extendemos sobre la encimera un trozo de plástico o film transparente. A continuación, tomamos una bola de masa y empezamos a dar forma redonda con las manos. Después, sobre el film transparente, terminamos de formarla, dejándola del grosor deseado, que puede ser entre medio y 1 centímetro. Seguidamente la dejamos en la plancha caliente, a fuego medio o medio bajo, hasta que tomen color. La consistencia de la masa no debe ser ni muy blanda que se pegue en las manos, ni tampoco demasiado dura. Si la masa queda demasiado blanda, simplemente añadimos un poco más de harina. Y por el contrario, si queda seca, vamos añadiendo poco a poco agua, hasta conseguir la consistencia necesaria. Mientras se doran las arepas, vamos a preparar el queso para el relleno.
Si empleamos lonchas de queso que no sean redondas, las podemos cortar para que sea más fácil repartirlo y así no se queden trozos fuera de la arepa. También las podemos rellenar con queso rallado. Aquí he preparado una mezcla de queso mozzarella y emmental. Pero puedes utilizar mozzarella o el queso de tu preferencia, que tenga un sabor suave y que se estire con el calor. Han pasado 7 minutos y las arepas ya están doradas. Ahora les damos la vuelta para que se doren por el otro lado. Cuando se han dorado por ambos lados, las retiramos del fuego. Las dejamos que se enfríen un poco. Vamos a rellenarlas. Con un cuchillo abrimos por la mitad, teniendo cuidado para no quemarnos. La dividimos en 2 partes y rellenamos con el queso. A continuación, cubrimos con la otra mitad. El procedimiento es el mismo si empleamos queso rallado. Después de rellenarlas de queso, las volvemos a dejar en la plancha caliente durante un par de minutos para que el queso se derrita con el calor. Y ya están listas para servir. Esta es la otra forma de hacer las arepas. Ideal si no tienes mucha habilidad para que te queden redondas. Dividimos la bola de masa en 2 partes. Dejamos una parte sobre un trozo de film transparente, la cubrimos con otro trozo y con ayuda de un rodillo o incluso con ayuda de un plato, la aplanamos. También la podemos hacer con la palma de las manos. Aplanamos bien. La voy a dejar más o menos fina porque vamos a emplear 2 partes. Con ayuda de un molde la vamos a recortar. Puedes usar cualquier recipiente que tengas en casa. Hacemos lo mismo con la otra bola de masa. Retiramos la masa restante. Ahora simplemente ponemos el queso en el centro, extendiéndolo por toda la superficie. A continuación, cubrimos con la otra parte de masa y terminamos de unir y de dar forma con las manos. Para terminar, simplemente doramos en una plancha o sartén a temperatura media o media baja hasta conseguir el dorado de nuestro gusto. Espero que te hayan gustado estas fáciles y ricas arepas colombianas. Si es así, no olvides que tu me gusta nos ayuda muchísimo. Gracias por dejarnos tu comentario y por compartir con tus amigos y familiares. Un saludo. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Nos vemos en la próxima receta. ¡Feliz día!